¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la información legislativa. Vamos a continuar, previo a lo que será la sesión del día de hoy, conversando con la diputada Franji Nicolás del Partido de Liberación Nacional y de los temas en los cuales, o comisiones también, en los cuales tiene participación para conocer específicamente el trabajo tanto de la comisión como personal. Diputada, buenas tardes y gracias por acompañarnos para poder darle a la ciudadanía cuentas y también un panorama de lo que se está haciendo acá en la Asamblea Legislativa. Claro, bueno, primero un saludo a los que nos escuchan a través de este medio y agradecerles, Pablo, el espacio a través de este momento para poder también transparentar ante los costarricenses parte de la ardua labor que se hace a nivel de esta Asamblea Legislativa. Arrancamos otro año dentro de este Congreso, recordemos que son de mayo a mayo, entonces ya cumplimos nuestro primer año dentro de esta Asamblea los actuales diputados y enfrentamos muchísimos retos de cara a este nuevo año que recién se inicia. Se han instalado nuevamente las comisiones con nuevas conformaciones incluso y con muchos temas en agenda importantes bajo una coyuntura país también que hay que tomarla con cuidado y con responsabilidad para que las cosas salgan bien y sobre todo esta asamblea tiene una incidencia importante. Control de ingreso y gasto público, ¿qué temas va a centrar o priorizar en este año, diputada, de las muchas investigaciones que precisamente ustedes arrancaron el año anterior, año legislativo, ¿verdad? Como usted lo decía? Bueno, tenemos una agenda bastante amplia en la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público. Recordemos que este Congreso no solamente aprueba proyectos de ley para que finalmente lleguen a ser leyes de la República, sino que también le asiste una potestad de control político. Control político implica el custodiar el buen actuar y buen funcionamiento y el apego a las leyes y a las buenas prácticas de parte de los funcionarios de diferentes espacios del gobierno. Y esta Asamblea Legislativa, sobre todo esa facultad de control político, le asiste a la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público. Por ende, tenemos varias investigaciones abiertas sobre situaciones que han golpeado un poco la credibilidad del ciudadano y que son necesarias esclarecer para finalmente este Congreso enviar recomendaciones al Ministerio Público de ser necesario o por lo menos tener claridad de que hubo un actuar transparente. Entre ellos tenemos abierto el caso del ICE. Recordemos que en los últimos tiempos hemos sido testigos, lamentablemente, de una situación crítica financiera dentro del ICE, de inversiones multimillonarias que, lejos de ser redituables para el país, han implicado un derroche financiero importante. Recordemos que inclusive hay miembros de la Junta Directiva del ICE que fueron removidos y hay toda una situación interna dentro de una institución que queremos muchísimo, pero genera indicios y preocupación de que esta institución está pasando por una administración. De hecho, publicaciones recientes de medios de comunicación señalan que hay una situación preocupante, alarmante y a la cual se le debe poner muchísima atención con respecto a la situación financiera del ICE, ¿verdad? Así es. Entonces, casualmente por eso, la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público ha abierto un proceso de investigación donde pretendemos que los jerarcas esclarezcan la situación interna dentro del ICE y eventualmente buscar responsables de por qué se hacen inversiones tan grandes dentro de esa institución y que finalmente generan costos muchísimo mayores e inclusive inversiones ruinosas para el país. Hoy piden cuentas al jerarca del MAP por las denuncias con respecto al caso de la soda. Sí, efectivamente esa es otra investigación que estábamos llevando en la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público. Hoy cerramos casualmente ya el proceso de investigación. Vamos a rendir un informe ante la Fiscalía. Cerramos hoy con una audiencia con el jerarca del Ministerio, el Ministro de Agricultura y Ganadería, don Renato Alvarado, quien el día de hoy nos da explicaciones que finalmente al cerrar el caso nos dejan un sinsabor de boca muy grande. Aquí no solamente hubo un derroche indolente de recursos del Estado con una soda que, si bien es cierto, la soda anterior que tenía la institución no estaba tal vez en las condiciones más óptimas, lo cierto del caso es que se recetaron una soda de más de 2 millones de dólares, que es muchísimo dinero invertido en una soda institucional, sino que además de eso hay indicios claros que dejan entrever que hubo una manipulación de todo el manejo de la contratación en torno a cuál iba a ser la empresa que iba a dar los servicios de la soda. Se hizo a través de un proceso de contratación directa, cuando la ley de contratación administrativa lo que establece es que para ese tipo de adjudicaciones de administración de la soda tiene que ser por licitación pública. Se hizo a dedo la selección de la empresa, una empresa que no cumplía con los requisitos, que no tenía la experiencia del caso, se manipuló el proceso de adjudicación. Además de eso, la soda anterior en malas condiciones estuvo adjudicada
por un costo de 350.000 colones de canon al mes a la empresa anterior, y esta otra empresa que finalmente se le hizo la adjudicación en su momento con una SOA muchísimo mejor, multimillonaria en equipamiento, finalmente se le estaba adjudicando por solamente 200.000 colones. Esos son indicios de manipulaciones de ese cartel que se hizo con el fin de favorecer a esa empresa, y lamentablemente, lejos de ver a un ministro que tome las cartas en el asunto para buscar responsabilizar a quienes manipularon este proceso de contratación, vemos un ministro tratando de escudar a esos jerarcas y no imponiendo las sanciones del caso. Por lo tanto, ahí habrá una recomendación de parte de estos diputados para que sea el Ministerio Público quien finalmente tome las cartas en el asunto. ¿Cómo interpreta, también la saco un poco del tema de la Comisión de Gasto Público, pero cómo interpreta que el presidente avale un edificio de 3.000 y poco más de millones de colones para el CNP con la situación que viven los productores y los beneficiados del Consejo Nacional de Producción, a los cuales inclusive algunos dineros no han llegado para subsidiarlos? Bueno, esos son parte de los dobles discursos del Partido de Acción Ciudadana. Si bien es cierto, el CNP hoy tiene una situación muy particular a nivel interna de financiamiento y de instalaciones abandonadas, lo cierto del caso es que es una inversión multimillonaria que yo en lo personal considero que en el orden de prioridades no debería estar entre las primeras. Tenemos una situación sumamente complicada donde el gobierno nos ha pedido socarnos la faja, y por otro lado pues se pretende también en el caso del CNP incurrir en un derroche financiero muy elevado. Yo vuelvo e insisto, creo que son parte de esas contradicciones discursivas de parte del señor presidente, en ese caso en específico como en otros casos, y me parece que no es el momento oportuno para hacer ese nivel de inversión. Dentro de las contradicciones que usted señala, al mismo PAC se le abre una investigación acá en el plenario de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué solamente al PAC? Es lo que se pregunta mucha gente, diputada. Bueno, esa es una observación muy valiosa la que usted hace, Pablo. Iniciamos el esfuerzo en la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público. En cuenta esta servidora, diputada y otros diputados, habíamos suscrito una moción para que don Otón Solís llegara a rendir cuentas a la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público. Posteriormente, el compañero Dragos y otros compañeros presentaron una moción en este plenario para que por asunto de tiempo y por lo engorroso de ese tema se conformara una nueva comisión específicamente para estudiar el tema del financiamiento de las campañas políticas y el uso de la deuda pública en las campañas anteriores del Partido de Acción Ciudadana, moción que finalmente se aprobó. Hubo un intento de parte del Partido de Acción Ciudadana de que se tergiversara este asunto, buscaron incluir a todos los partidos políticos sin distinción de banderas, aun y cuando no tuvieran ninguna investigación abierta, aun y cuando no tuvieran ningún indicio de mala utilización de fondos públicos, para tratar de desviar la atención de las responsabilidades eventuales en las que podría estar incurriendo el Partido de Acción Ciudadana con situaciones que parece que no están resueltas. En las últimas semanas difícilmente hemos tenido una semana donde no hayamos escuchado un escándalo sobre la manipulación de contratos internos del PAC, o sea, es decir, hay claros indicios de que esas campañas en específico hubo manejos irresponsables y manejos también turbios en los fondos públicos que se destinaron para esas campañas, a diferencia de otros partidos políticos que, de haber indicios claros de esa manera, pues estos diputados hubiesen aprobado una moción más amplia para evaluar otros partidos políticos. Sin embargo, el PAC no lo planteó en esos términos, sino que lo planteó en términos revanchistas, sin ninguna prueba de por medio para involucrar a otros partidos políticos. ¿Ya definió Liberación Nacional los dos integrantes? No, todavía no. Es una comisión conformada va a estar conformada por 7 miembros. Eso en las ecuaciones de representación generarían que eventualmente el Partido de Liberación Nacional tenga 2 representantes. Estaremos por definirlo en los próximos días. La comisión como tal todavía no se ha instalado. Sin embargo, estoy segura que indistintamente del compañero de Liberación que forme parte de la misma, lo tomará con la seriedad del caso y con la responsabilidad y la atención que amerita un tema que está a punto de prescribir. Falta un año para que los casos del PAC prescriban, así que es una comisión donde hay que tomarla con seriedad y con celeridad para ventilar lo que haya que ventilar y pasárselo al Ministerio Público si eventualmente hay una recomendación que hacer al respecto antes de que se venza el plazo. Bien, gracias, diputada. Con mucho gusto. Saludos a todos. Nicolás, diputada del Partido de Liberación Nacional. Vamos de inmediato al plenario legislativo.